¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos honran la palabra de Dios? La palabra de Dios no tiene precio, hermano. Es muy valiosa, no se le puede comparar con nada. Amén. Como dice Proverbio, dice que me deleito en tu palabra como quien haya despojo en ella, como quien haya muchos tesoros. La palabra es un tesoro grandioso, amén. Hoy vamos a ver un tema que quizás lo vamos a dar en varias series. Se llama la fe que cambia escenarios. Dentro del cristianismo hay temas importantísimos. Uno de los temas más importantes es conocer a Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancias y las he tenido como basura por el conocimiento de Cristo, por quien lo he dado todo y lo he perdido todo no teniendo mi propia justicia. Amén. Y él decía que el propósito de él era conocer a Jesús totalmente. Amén. Y también tenemos que conocer otro tema importante, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Otro tema importante es conocer a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra en Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su conocimiento, alábese en conocerme y a entenderme de que yo soy Jehová. Amén. Entonces una de las metas y uno de los propósitos es conocerle a ellos tres, pero también para conocerle a ellos tres, también hay un medio que él ha estipulado para conocerlo, que ese es como el puente, o sea, para llegar, es la plataforma que nos lleva, o el camino que nos lleva para conocer a Dios y para entender todas las cosas. Ese tema se llama la fe. Amén. Sin fe es imposible de que usted agrade a Dios. ¿Qué es la fe? Para mí, yo determino que la fe, aparte de todos los conceptos que hay, un concepto primordial basado en Hebreos 1:6, dice, 11:6, perdón, Hebreos 11:6, dice, aquel que se le acerca a Dios, crea que lo va a encontrar, porque sin fe es imposible de que usted encuentre a Dios. Amén. O sea, la fe es la plataforma, es la base, es el fundamento donde establecemos nuestra relación con Dios. Amén. Si no hay fe, usted está en el aire, usted está en el vacío, y es imposible de que usted se sostenga en un vacío. Es imposible de que usted se sostenga en el aire. Tiene que tener una plataforma, y esa plataforma es la fe. La fe es la plataforma, en el lugar que nos sostiene para hablar con Dios. Dice que aquel que se le va a acercar a Dios, crea. La palabra creer es fe. Amén. Crea que le va a encontrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo por la palabra de su infinito poder. Eso está en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. O sea que la fe nos da revelación, la fe nos da entendimiento. Si no hay fe, usted no puede entender cómo se constituyó el mundo. Si no hay fe, usted no puede conocer a Dios. Si no hay fe, usted no puede heredar las promesas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6:12, Hebreos 6:12, dice, no nos hagamos vanos ni perezosos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredaron las promesas. O sea, usted va a imitar esos héroes de la fe que están en el salón de la fama, que está en Hebreos 11. Todo Hebreos 11 habla de las grandes proezas, hombres que se hicieron fuertes en batalla, que sacaron fuerzas de su debilidad, que por la fe conquistaron. Amén. Entonces nos mandan a ver el testimonio de todos estos hombres. Amén. A imitar lo bueno de ellos. Vemos que sin la fe es imposible de que usted halle las promesas, como lo vimos ahí, lo verificamos en Hebreos 6:12. También dice la palabra de Dios que la protección la podemos entender, la podemos tener, como dice Primera de Pedro 1:5, que somos guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si no hay fe, Dios no te protege. Amén. Porque Dios ha determinado que todo se haga y se establezca a través de la fe. Todo asunto del reino y toda persona que decide vivir en el reino, todos los asuntos se van a decidir y a determinar a través de la fe, según la fe que tenga. Amén. Como escrito está en Romanos 1:17, dice que como escrito está, amén, que
la fe en el Evangelio, todo en el Evangelio se revela por fe y para fe, como escrito está. Amén. Y el justo por su fe vivirá. Dice en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por la fe. Amén. Y para fe, no solamente por fe, sino para fe. Amén. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como escrito está, el justo por su fe vivirá. Eso está en Habacuc también 2:4, citado en el Antiguo Testamento también, y está también en el Nuevo Testamento, ahora como se lo acabo de citar, en Romanos 1:17, y también lo podemos encontrar en Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios que más escrito está, el justo por su fe o vivirá por fe, y si retrocediere, si se echa atrás, no va a agradar a mi alma. Amén. Los hombres que agradan a Dios son los hombres de fe. Y por eso todo está determinado, todo asunto en el reino es por la fe que tenga. Y vamos a demostrar esto por la palabra. Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, así como hayas creído, te sea hecho. Si tú no has creído, no te sea hecho. Amén. O sea, si tú no tienes fe, olvídate que vas a tener nada. Amén. Dice, vete. Cuando él fue a buscarla, fue interceder por la sanidad de un siervo, de un criado de él, a quien él amaba mucho, Jesús le dijo, Jesús iba con él. Quizás ya Jesús sabía lo que había en este hombre, pero vemos que este hombre vino y le dijo, no, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque los gentiles con los de Israel, o sea, no podía un israelita entrar en la casa de un gentil. Y esto el hombre lo entendía en aquel tiempo. Y le dijo, no es necesario que entres en mi casa ni que vayas. Él le dijo, con la autoridad que tú tienes es suficiente, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero tengo hombres bajo mi cargo también. Yo también tengo autoridad. Me gané esa autoridad porque yo me sujeto. Amén. Nadie, hermano, en el mundo espiritual puede obtener autoridad y reprender al diablo si no está sujeto a nadie. Amén. Dice la palabra de Dios y está establecido en Eclesiastés 5:8b. Amén. Dividiendo el texto. Dice, sobre un alto vigila otro más alto y sobre ese alto otro más alto que él. O sea, aquí hay cadenas de mando. Si tú no te sujetas a la autoridad inmediata, rompes la cadena y eso llega a Dios. O sea, tú no desobedeces tanto a esa autoridad inmediata que le dices que no, y no lo voy a hacer, sino es a Dios directamente. Dice Romanos 13 que toda autoridad está puesta por Dios, y los que arremeten contra esa autoridad, que le ponen oposición, dice, acarrean condenación, maldición para ellos mismos. Amén. Entonces, vemos que Satanás jamás va a respetar a alguien que no se sujete a nadie. Amén. ¿Por qué? Yo una vez me vi un testimonio de una liberación y después, bueno, el demonio hablaba y decía que los que eran rebeldes, los que eran soberbios, esos eran de él. Decía, esos son de mi Señor. Pero aquellos mansos, humildes, doblegados, sumisos, esos son del otro Señor, o sea, de Jesús. Mire, escrito está, dice la palabra de Dios en Santiago 4:6. Dice que Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Amén. Y dice también en un salmo que Dios atiende al humilde inmediatamente cuando está en peligro, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. Entonces, mire con qué hemos vencido a Satanás. Le doy 3 claves que están en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 11, libro de Apocalipsis, dice, y ellos se le han vencido por 3 cosas. Número 1, por medio de la sangre del Cordero de Dios. Anótelo ahí, la sangre de Jesús vence a Satanás y a todos los demonios. Número 2, por la palabra del testimonio. Si tú no evangelizas, hermano, Satanás tiene una gran ventaja sobre ti. Lo importante que es evangelizar. Qué lindo y hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Le hemos vencido por la palabra del testimonio de Jesucristo. Usted tiene que salir a predicar el evangelio del reino, la vida de Cristo, el testimonio de Cristo. Amén. 2, por eso vence a Satanás. Y número 3, dice, menospreciaron su vida hasta la muerte, hombres rendidos, que no viven ellos para ellos, sino viven para el reino de Dios.
O sea, todos los rendidos a Dios vencen a Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque han decidido negarse a sí mismos. Han decidido renunciar al mundo. Amén. Han decidido, hermano, no vivir la vida de ellos, sino que Cristo es el que vive en ellos. Y aquel que Cristo vive en él, hermano, el diablo, ¿qué le va a hacer? No le hace nada. Yo recuerdo que a veces estaba haciendo liberaciones y cualquier cosa que me iban a decir o iban a arremeter contra mí, yo decía, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Que no me puedes echar fuera. Es verdad, tienes toda la razón todita. Yo no te puedo echar fuera, pero el que está en mí sí te puede echar. Porque ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y la vida que vivo en este cuerpo, en esta carne que tú me ves, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Entonces, tú tienes que decidir qué es vivir para Cristo. Mire, dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 y 32. Amén. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la permanencia en Cristo. Amén. Pero vivir de verdad. Amén. No de mentira, no de palabras solamente. Tu vida tienes que dedicarla y vivirla para Cristo, rendirla para Cristo, invertirte para Cristo, para el reino. Amén. Una vida rendida y dedicada es la que a Dios y a Cristo es la que vence al diablo. Es la que vence a Satanás. Amén. Pero si decidimos vivir nuestra propia vida, hermano, Satanás te va a vencer porque vives en la carne. Vivir tu vida es vivir en la carne. Y vivir la vida de Cristo es vivir en el Espíritu. La carne es débil, mas el Espíritu es fuerte y siempre estará dispuesto. Amén. Entonces, si anotaron esos tres principios con los cuales vencemos a Satanás. Número 1, declare la sangre, báñese con la sangre de Jesús, declare la sangre de Jesús sobre sus hogares, sobre todo, impregne todo, blinde todo, selle todo herméticamente dentro de la sangre del Cordero de Dios. Pero si hay pecado, hay una abertura y hay fisura. Amén. Y ahí sí la sangre de Jesús no lo puede, hermano, proteger. Y tampoco si no hay armonía los unos con los otros. Dice la palabra de Dios en Juan 1:7. Dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Pero si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y si no hay armonía, si no hay comunión, tú puedes pedir miles de perdones, pero la sangre de Jesús no te puede limpiar. Tiene que haber armonía. Amén. Seguimos con el mensaje de la fe. Vemos que por la fe somos protegidos. Y es una fe que obra por amor. Amén. Dice que en Cristo Jesús de nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una fe que obra por amor. Amén. Eso está en Gálatas 5:7. Perdón, Gálatas 5:6. Vamos a ver algunos conceptos de la fe. Miren, el propósito de la iglesia también es llegar a la unidad de la fe. Si no hay unidad de la fe, hermano, no se cumple el propósito. Y para esto están los 5 ministerios. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, número 1. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas, pastores. Número 4, y maestros. Número 5. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Dice, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué están estos ministerios? Los 5, que son los 5 postes que sostienen el edificio de la iglesia. Para llevar a la iglesia a la perfección. ¿Qué es la perfección? La madurez. ¿Qué es una persona íntegra? La palabra íntegra significa recto, perfecto y maduro. Amén. O sea que a veces cuando la persona llega en la carne, llega como un niño que no sabe casi nada. Miren, la vida de nosotros es igual a la vida secular, igualita, parecida. Cuando usted nace para el reino, sí es verdad, usted aceptó a Cristo, pero usted es un bebé espiritual. Hay ciertas cosas que no la entiende. Usted ve que el niño hace locuras, hermano, tremendo, que hay que estarlo vigilando. Cuidado, se va a caer, va a hacer esto, va a agarrar aquello, puede agarrar un veneno y tomárselo. Así también es un niño espiritual.
cuando nace para el reino, no conoce la palabra, no sabe nada, hermano, pero tiene que ir creciendo, tenemos que irle dando el respectivo alimento. Y para esto estamos los 5 ministerios, amén, para instruirlos, para capacitarlos. Entonces, ahí dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio de Cristo. Dice, para que lleguemos a la unidad de la fe. O sea, ¿para qué están estos 5 ministerios? Para darle fe a la iglesia. Los 5. Recae la responsabilidad de estos 5 ministerios: instruir, capacitar a los santos, perfeccionarlos, llevarlos a la unidad de la fe, a la medida, estatura, plenitud de Cristo Jesús. Amén. De quien todo el cuerpo, somos un cuerpo, no estamos independientes. Cuando hablamos de reino, aquí no hablamos de individuos, no hablamos de personas independientes. No. Es un cuerpo que tiene que estar concertado y unido. Jamás mi cuerpo, o sea, Cristo compara su iglesia con cuerpo. Jamás, mire, compárese el cuerpo de usted. El cuerpo de usted no está dividido. Usted dice, voy a tomar la silla. ¿Quién es el que da la orden? La cabeza. Y entonces eso ordena el sistema psicomotor. El sistema psicomotor le da una orden, hermano, a las piernas. Y las piernas van caminando. Cuando llega allá, vamos a poner que diga, agarra este cofre. No lo van a agarrar los pies. Ya eso ya le toca a las manos. Las manos tienen otra función acá. El oído va a escuchar la orden que están dando. O sea, así funciona la iglesia, hermano. La iglesia igualito. Dice que es un cuerpo y no está dividido. Amén. Entonces, vemos, hermano, que estos 5 ministerios están para llevarlo a la unidad de la fe, a la medida, estatura, plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, entrelazado por las coyunturas. Mire, lo comparan con una mano, con las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tiene que haber unidad, tiene que haber armonía. Vayamos creciendo y perfeccionándonos en amor, vayamos creciendo en amor. Dios tiene un cemento con el cual pega las cosas, que es el amor. Amén, el ingrediente número 1, amén. Y vemos que dice, según las coyunturas, si estamos independientes, no hay fuerza. Si le quitamos este dedo, usted agarre así, hermano, no hay fuerza. Quítele los 2 dedos. Si dicen que no existe, por ejemplo, apóstoles, ni tampoco profeta, agarre así con estos 3 dedos. Y si le quitamos el otro dedo, tampoco. Y jamás llegaremos a la perfección, como escrito está ahí. Dice que Dios puso estos 5 ministerios, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud, estatura, medida de Cristo Jesús. Dice, según la función propia de cada miembro, según las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire, según la función propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una función diferente, pero en medio de la diversidad puede haber unidad. O sea, cada quien tiene un don y lo pone al servicio del Señor. Y así es una iglesia fuerte, una iglesia tremenda. Pero una iglesia dividida jamás prevalecerá. Amén. Entonces, vemos que sobre estos 5 ministerios recalquen que lleven a la unidad de la fe. Y es por eso, hermano, que el Señor me ha inquietado a que estos temas vuelvan otra vez de la fe, porque nos estamos olvidando de un fundamento, es el de la fe. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad si no llevamos a la iglesia a la fe, a todo el cuerpo de Cristo. Es una demanda, dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, la responsabilidad recae sobre el pastor que está sobre la iglesia si no enseñamos estas cosas. Bueno, vamos a dar algunos conceptos de lo que es la fe. Yo en esto soy demasiado exagerado, hermano, en conceptos. ¿Por qué? Porque yo no me quedo con un solo concepto, y los conceptos que yo busco es en base a lo escrito, a lo que está escrito. De ahí saco y extraigo conceptos. Amén. Entonces, si tenemos varias definiciones, varios conceptos de fe, vamos a entender mejor. Si tenemos uno solo, todavía tu entendimiento queda escueto, amén, queda todavía incompleto. Pero si tenemos varios conceptos, hermano, de verdad que tiene que revelar alguna verdad. Y como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetirle las mismas cosas hasta que Cristo sea, hermano, formado en nosotros. La ley de la repetición es lo que se hace que se te grabe, amén. Esa es una ley en pedagogía. Lo que más se repite es lo que se te graba. Por ejemplo, cuando dice en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y cualquier hermano se le pega esa alabanza y se la aprende rápido, amén. Porque no dice una sola vez, sino varias veces. Dice, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y después otra vez lo repite.
cualquiera se la aprende. Entonces así también, ¿por qué repite tanto lo mismo, hermano? Para que se te quede algo, amén. No me cansaré de repetirle las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía el apóstol Pablo. Bueno, el primer concepto está en la palabra, es el concepto básico y fundamental de lo que es la fe. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos, amén. Usted quiere saber qué es el miedo y qué es el temor. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cuál es la definición del miedo y el temor? La definición del miedo y el temor. ¿Qué es el miedo? El miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es una fe, pero es una fe invertida. Amén. Lo que tú creas, eso te va a venir. Amén. Si tienes una fe negativa invertida, eso también va a venir. Amén. Lo que tú creas, eso vendrá. Segundo concepto de fe. La fe es el principio, la base sólida y el fundamento sobre el cual reposa nuestra relación con Dios. Ya se lo dije, Hebreos 11:6, basado ahí, que dice que aquel que se le acerca a Dios crea que le halle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es, hermano, la base y el fundamento sobre el cual reposa nuestra relación con Dios. Tercer concepto, la fe significa estar confiado en lo que esperamos y totalmente convencido de lo que no vemos. Estar confiado en lo que esperamos y totalmente convencido en aquello que no vemos, que no nos ha llegado, pero sabemos que sí va a llegar y que existe y que está. Amén. Número 4. La fe es una fuerza espiritual. Es una fuerza motora que nos impulsa a hacer y a materializar la voluntad de Dios. La fe es una fuerza motora que nos impulsa, hermano, a realizar los propósitos que Dios nos demanda. Amén. ¿Por qué le llamo que es una fuerza espiritual? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea, la fe es un espíritu. La fe radica en el ámbito espiritual, no está en el plano físico, está en el plano espiritual. Amén. Claro que existe una fe que es natural, que es terrenal, que es de aquí de la tierra. ¿Cómo así? ¿Cuál es esa fe? La fe natural. Si yo vengo y traigo la silla, me siento y no pregunto, ¿esta silla qué le pasa? ¿Con qué hicieron esta silla? No, yo me confío que no me voy a caer. Amén. Si usted se va para la curva y va a agarrar un carrito para allá, usted no se monta, o sea, en el carrito y le pregunta al chofer, oiga, ¿usted sabe conducir? ¿Desde cuándo aprendió a conducir? ¿No va nervioso? Usted ya tiene que saber que él sabe conducir. Esa es una fe natural. Amén. Pero hay la otra fe, que es esta. Es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creí, por lo cual hablé. Amén. Y dice, viendo las cosas que no son como si fuera, y Dios da vida a los muertos. La otra es una fe espiritual que radica en el espíritu y que usted tiene que estar en el espíritu. Es una convicción interna que usted la lleva por dentro, es una seguridad, una paz, que eso es así, hermano. Que aunque todos digan que usted está loco, usted dice, no, Dios me habló, Dios me dijo y me dijo que me lo iba a dar y lo estoy esperando y lo espero, aunque los demás le digan lo contrario, le hagan la guerra, pero ya usted sabe que eso viene, que Dios se lo dijo. Amén. Es una convicción interna. Concepto número 5. La fe es el don que nos ayuda a desatar el poder de Dios en milagros, señales, prodigios y maravillas. Claro que cuando aquí hablan, la fe es un don de Dios que nos ayuda a desatar el poder de Dios en señales, prodigios y maravillas. Existen 3 clases de fe que tenemos que entender. Número 1, hay una fe que viene por el fruto del Espíritu y hay una fe que proviene del don del Espíritu. Cuando yo hablo aquí en desatar, en prodigios, señales y maravillas, esa es otra clase de fe especial. Esa pertenece al don del Espíritu que está en 1 de Corintios capítulo 12, que habla, o sea, acerca de que los dones que han sido puestos en la iglesia, y hay un don de fe. Esa proviene del don del Espíritu. Pero hay una que es del fruto del Espíritu, amén, que está en Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra de Dios, habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Amén. Ahí menciona una fe, pero esta fe no es igual al don de la fe. Son totalmente diferentes y cada quien tiene un uso especial. La fe que está, hermano, en 1 de Corintios 12, que es el don de la fe, no opera
para, para otra cosa, amén, sino para prodigios, señales y maravillas, amén. Vemos, o sea, que la del fruto del Espíritu te sirve para heredar promesas. Eso está en Hebreos 6:12. Que no nos hagamos vanos ni perezosos, sino imitadores de aquellos que con la paciencia y la fe mencionan dos frutos del Espíritu. Eso viene del fruto del Espíritu. Heredan la paciencia, o sea, heredan las promesas. Para heredar promesas, tú tienes que tener la fe del fruto del Espíritu. Amén. Y para salvación existe una fe salvática. Esa proviene del fruto del Espíritu, que tú tienes fe para ser salvo. Dice que si confesares, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Jesucristo es el Señor, amén, y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca vas a confesar para ser salvo. Entonces, para tú ser salvo, necesitas tener esa fe. Dice, justificados por la fe en Jesús, tenemos paz con Dios. Eso está en Romanos 5, amén. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. O sea, tú tienes que tener una convicción, una fe de toda la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo existió. Y dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. Y tú con esa fe vas a ser, o sea, una fe salva, pero te va a hacer salvo esa fe, pero hermano, no puedes vivir como quieras, amén. Porque hay gente que se va a un extremo. Yo tengo fe, yo puedo hacer todo lo que quiera, porque ya la salvación ya la tengo en el bolsillo. Y creen en salvo, siempre salvo. Mire, si usted cree de verdad, dice en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale de nada, sino una fe que obra por amor. Si tú tienes amor por Cristo y crees en la obra redentora que él hizo, tú tienes que tener reverencia y tienes que portarte bien, tienes que ser obediente, amén. No manchar tus vestiduras para nada. Entonces, es una fe que tú tienes, pero esa fe es una convicción interna que ya tú no vas a andar haciendo lo malo. Si has creído de verdad, ya tienes que dejar la vida antigua, amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hay una fe que es para salvarse, que viene del fruto del Espíritu, amén. Se le llama fe salvática, para ser salvo. La otra es para heredar promesa también del fruto del Espíritu, que dice que por la paciencia y por la fe heredamos todas las cosas. Y hay una fe para obrar milagros, trastornar, hermano, las leyes naturales, amén. Vemos que esa es la fe del don que opera en el don del Espíritu, que esa pasa por encima de las leyes naturales. Dice 2 y 2 son 4, pero allá no. Acá dice, si no, o sea, si das, a pedir te quedan, pero allá no, allá te dicen, da y se os dará. Es una fe, o sea, contraria, amén, revolucionaria, que trastorna las leyes naturales, amén. Si por ejemplo hay frío, como le pasó un milagro que hizo este evangelista, Gigi Ávila, estaba bautizando a varias personas y había un frío tremendo, hermano, y la gente temblaba y él, ay Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ponle calorcito a estas aguas, Padre, en el nombre de Jesús. Empezó a orar y enseguida el agua se puso tibia. Esa es una fe que trastorna las leyes naturales, amén. Pasa por encima, las colapsa inmediatamente, por eso se llama sobre lo natural, está por encima de lo natural, amén. Trastorna lo natural. Concepto número 6. La fe es un eterno presente. ¿Por qué la fe es un eterno presente? Miren, vemos, o sea, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Todo lo que Cristo hizo atrás todavía están disponibles esos milagros. ¿Cuántos creen que los milagros están en este tiempo disponibles, a disposición? Dice, estas señales seguirán a los que crean. Lo dice la palabra de Dios en Marcos 16, del 15 al 18. Dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, habla de fe, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. A los que creen es a los que tengan fe. En mi nombre, número 1, requisito número 1 para evangelizar, echar fuera demonios. Amén. Ahí lo mencionan. Están hablando de la gran comisión y echar fuera demonios es importantísimo porque ahí mismo están. No mencionan otra, hasta hablar en lengua también es importante. Si no, hermano, ¿para qué ponen a hablar en lenguas ahí?
Vienen y ponen primero, en mi nombre echarán fuera demonios, después hablarán nuevas lenguas. O sea, si hablar en lengua no fuera importante, ¿por qué lo ponen ahí, hermano? ¿Por qué? Porque el don de lengua te trae revelación, hablas misterios a Dios y Dios te da amplia revelación. Amén. Y vas a tener una comunión tremenda con el Espíritu Santo. Pero quiero decirte, y aclaro aquí, estar bautizado, aclaro aquí para que no queden cabos sueltos. Estar bautizado en espíritu, algunos lo agarraron y lo pusieron como una regla. Si no hablas en lengua, no estás bautizado en espíritu, ¿no? Quiero decirle, dice la palabra de Dios en Efesios, habla, o sea, sed lleno del Espíritu Santo, hablando cada uno con cánticos, con salmos, con himnos en vuestros corazones. Amén. Entonces una persona llena del Espíritu Santo es la que te para hablando de la palabra cada rato. El que es de Dios, la palabra de Dios habla. No es necesario que hables en lengua, o sea, para estar bautizado. Amén. También tú estás bautizado, eres lleno, porque la palabra llenura. Cuando tú te van a sumergir en las aguas, y este es algo que está ahí, que se han fomentado cantidades de puntos de vista ahí. Porque en verdad usted ve ahí el bautismo cuando hablan de bautismo, pero cuando se hacen hablas de llenura del Espíritu Santo. Llenura es rebosar, o sea, algo que te tapan. Para ser bautizado te tienen que tapar totalmente en las aguas, quedar sumergido, totalmente tapado. Amén. Entonces, cuando usted ve muchas veces llenura, atribuye esto es al bautismo también del Espíritu Santo. Y cuando dice sed lleno del Espíritu, hablando cada uno con cánticos, con salmos en vuestros corazones y dando gracias a Dios en todo. Una persona agradecida está llena del Espíritu Santo. Entonces también está bautizada en Espíritu Santo. Amén. Pero también hablar en lengua es importante. El que no quiera hablar en lengua, que no lo hable. Son varios regalos que nos han sido dados a la iglesia, pero tú despreciarías un regalo bueno. No, yo no porque los dones son regalos que nos han dado. Algunas religiones lo agarran, otros no, eso no es de Dios esto. Y lo dejan el paquete ahí completico y los demás están disfrutando, hermano. Mire, es tan tremendo hablar en lengua que los demonios le tienen un miedo. Cuando usted habla en lengua está botando escandelas, llamaradas por la boca. Amén. Dice, detrás mío viene uno que no soy digno de desatar el cazado de su piel, el cual los bautizará en Espíritu Santo y candela y fuego. Amén. Y dice, se sentaron lenguas como de fuego. Amén. Y cuando usted está hablando en lengua, detonando, claro, no quiere decir que jamás ustedes a mí me han escuchado aquí predicar en lengua. Nunca he dicho ninguna palabra en lengua. Nadie. O sea, nadie me ha visto. Yo no uso lenguas aquí. Yo uso lenguas detonándolas en intercesión, en oración, en guerra espiritual y en liberación. Porque sé el poder que tiene. Bueno, dice que hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que los milagros, las señales están disponibles hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, vemos, hermano, que dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, el que tenga fe. Esto es para el que tenga fe, porque, hermano, el evangelio se revela por fe y para fe. Y el justo vivirá por fe. Entonces, vemos, hermano, que es importante que nos movamos en fe. La fe es un eterno presente, ya se lo voy a explicar porque es un eterno presente y lo dejamos aquí y continuamos, hay muchas cosas que decir, amén. Porque es un eterno presente. Usted recuerda, Isaías era el profeta mesiánico que más dio profecía mesiánica, el que Dios más revelación le habló fue a Isaías, ¿verdad? Venía hablando del reinado mesiánico, qué obra iba a hacer el Mesías, todo, hasta cuando iba a ser crucificado, todo. Bueno, vemos que él dice en Isaías, capítulo 53, verso 5, dice, él ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Isaías es 430 años, precede a Cristo, amén. Cristo vino después, hablo del Cristo en la carne, porque Cristo existía desde hace mucho tiempo, eso se lo llama preexistencia de Cristo, ya Cristo existía. Pero cuando él es Dios allá, pero ese Dios tuvo que vaciarse en carne y todavía no se había vaciado en carne aquí. 430 años atrás está profetizando el profeta Isaías. Si lo hablamos en términos humanos y terrenales, como hablamos nosotros, algunos aquí en la tierra, diríamos, ciertamente Él va a llevar todas nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga vamos a hacer tiempo futuro, vamos a ser sanados. Pero vemos que aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ciertamente Él llevó tiempo pasado, amén.
Y esto es la revelación que tiene Isaías por el Espíritu Santo, que dice en Primera de Pedro 1:18 en adelante. Dice: el Cordero sin tacha y sin mancha, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A Cristo lo sacrificaron antes de la fundación del mundo. En los planes de Dios, ya Dios lo había inmolado. Inmolar es sacrificar. Amén. Y entonces vemos que Isaías dice que Él llevó nuestras, tiempo pasado. Amén. Mirando hacia allá. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga, por su herida, hemos sido sanados. Cuando Dios te va a dar algo, Dios te habla, hermano, como si ya hubiera ocurrido, viendo las cosas que no son como si fueran. Y Él da vida a los muertos. ¿Qué le dijo a los israelitas cuando fracasaron la primera vez en su intento? Ni siquiera hubo intento, hermano. La primera etapa de tomar la tierra prometida, cuando esa estaba la vieja generación y estaba Moisés todavía, cuando mandan los espías. ¿Sabe qué? Dios le dijo: yo les he dado, sin ellos haber peleado, yo les he dado todo lugar que pisar en la planta de los pies, y le he dado la cerviz, le he dado. No dice les voy a dar cuando ustedes pelean y ganen la guerra, no. Y le he dado la cerviz de vuestros enemigos. Ese es el lenguaje de Dios. Amén. El lenguaje de Dios es un eterno presente. ¿Y cómo es el lenguaje del hombre? O sea, el hombre no nacido de nuevo. ¿Qué dijeron ellos? Moisés, no podremos nosotros contra ellos sin haber peleado. Ni siquiera intentaron, ni pasaron a la fila de batalla, ni nada. O sea, inmediatamente la respuesta de ellos fue: esos son unos gigantes tremendos. Nos miraban como langosta. Eran grandes, no vieron lo bueno, sino lo malo, hermano. Se dedicaron a mirar lo negativo, las cosas así, hasta exageraron también. Y sembraron pánico y terror. Esas palabras estalló como un cáncer mortíferas. Hay hombres, dice la palabra de Dios, que sus enseñanzas son cánceres. Amén. Como Himeneo y Fileto, que lo citan ahí. Dice, que dicen que ya Jesucristo vino, que la resurrección ya se efectuó, cuyas enseñanzas son como gangrenas. Anteriormente se usaba para el cáncer el término gangrena, pero ahora la gangrena es nada menos y nada más que el cáncer. O sea que esos hombres, cuando predicaban, hermanos, nos confundían a cantidades de gente y le pasaban un cáncer mortífero. Usted sabe que el cáncer es una enfermedad letal, mortal. Amén. Y entonces estos hombres también, cuando hablaron, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, y Dios dijo: ¿hasta cuándo iré las querellas de estos depravados? Esta depravada multitud que murmura contra mí. Dice: no entrarán porque desacreditaron aquella tierra que yo les iba a dar. Hablaron mal de aquella tierra, o sea, la desacreditaron toda. No vieron lo bueno. ¿Y qué dijeron? Moisés, nosotros nos has traído a nuestros hijos como carnadas. Nos has sacado del desierto para matarnos allá, en ese lugar. Nuestros hijos serán carnadas. Y vino y dijo: nosotros no podremos contra ellos. O sea, ese es un término de derrota. Entonces, los hijos de Dios hablamos diferente, hermano. El lenguaje de Dios es: ya yo les he dado la cerviz de sus enemigos, le he dado la victoria. Nadie los podrá hacer frente todos los días de su vida. Entonces, la fe es un eterno presente, y los milagros de antes de Jesús están disponibles para todas las épocas. Este es para todo aquel que crea. Amén. El mismo Jesucristo es el mismo de ayer. Él no es anticuado, no pasa de moda. Es el mismo de ayer, del pasado, de hoy presente y del futuro. Amén. Es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Lo dice la palabra en hebreo. Dios les guarde y les bendiga. Amén.